Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal les va en la escuela con sus actividades? Platíquenos cómo están allá en casita. Yo espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a aprender algo más, algo eh, nuevo y esperamos que pues sea de bendición a nuestras vidas. Pero antes de eso vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Así es que ahí en casita tus 10 deditos juntos, tus dos ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Gracias Jesús por este día, gracias por la vida de cada uno de los pequeños. Gracias Señor también por tu fidelidad, por permitirnos llegar a este momento. Te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas y nos enseñes más acerca de la obediencia y acerca de lo que tú quieres para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, chicos, recuerden que hemos estado viendo diferentes personajes que obedecieron a Dios, que a veces también se apartaron, pero regresaron. De aquellas personas también que obedecieron en situaciones difíciles, momentos de tristeza, de dolor, algunos que incluso sufrieron por obedecer a Dios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un hombre que empezó muy bien y empezó obedeciendo y sobre todo pidiendo a Dios sabiduría, pero que al final hizo cosas que no agradaban a Dios, tomó decisiones que no agradaban a Dios y terminó muy mal y separado. Y para eso vamos a recordar al rey David. ¿Ustedes recuerdan quién era el rey David? Exacto, era el rey de Israel y él obedeció a Dios, cometió errores también, pero se arrepintió y restableció esa comunicación y esa amistad con Dios. Pues el día de hoy vamos a hablar de su hijo Salomón. Cuando David murió, Salomón fue quien subió al trono. Entonces un día Dios le habla y le pregunta a Salomón que qué es lo que él quiere. Y entonces Salomón le pide a Dios sabiduría. Él no pidió dinero, no pidió salud, no pidió fama, sino lo que pidió fue sabiduría. Y entonces Dios le concedió lo que él había pedido. Y no solo eso, sino que también lo bendijo de muchas, muchas otras maneras. Y después de eso, pues ustedes recordarán que los israelitas cuando estaban por el desierto, ellos adoraban a Dios en el tabernáculo, que era como una tienda de campaña que Dios le dijo a Moisés que preparara para que el pueblo pudiese entrar ahí para adorarle mientras vagaban en el desierto. Entonces no había un templo como tal y David quería construir este templo, pero Dios le dijo que no y que lo haría su hijo Salomón. Pero David pues lo ayudó con los planos del templo y con otras cosas para que estuviese preparado. Entonces este padre, David, quería que su hijo tuviese todo para hacer el templo para Dios. Y entonces busquen ustedes imágenes acerca de cómo es el templo, cómo era el templo en ese entonces y compárenlo. Creo que muchas veces hemos visto ese tipo de fotografías y no son iguales a como es nuestra iglesia, ¿verdad? No es de la misma manera, no se ven iguales. ¿Qué notan ustedes de diferente en ellos? ¿Qué notan de diferente entre nuestra iglesia y entre el templo de ese entonces? Salomón hizo ese templo muy, muy hermoso, lo construyó de una manera muy bonita y almacenó también algunos tesoros que pudo encontrar, algunas cosas que había dejado su padre y cosas de lo mejor. Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver cómo Salomón empezó a preparar todo para el templo. Entonces, él mandó a sus personas de confianza, a todos sus trabajadores, para que fueran incluso con otros reyes para pedir madera, para pedir hombres para que pudiesen trabajar. Aquí vemos cómo están cortando y se les está dando la madera para el templo, pero no era cualquier madera, era madera de lo mejor.
Y él empezó a hacer alianza con muchos reyes. Entonces empezó a tener tratados de paz, de tranquilidad, y empezó a buscar la amistad de muchísimos reyes. Entonces, aquí vemos cómo traían la madera de diferentes partes y, como ya habíamos dicho, no era cualquier madera, era madera de lo mejor. E incluso las puertas que estaban preparando o con las puertas que ellos hicieron, algunas estaban cubiertas de oro, algunas estaban cubiertas de algunas otras piedras lujosas. Y todos los que trabajaron en la construcción del templo lo hicieron de una manera muy cuidadosa. Todo tenía que ser medido exactamente, todo tenía que ser con telas de lo mejor, con de la mejor manera que se pudiese hacer, porque iba a ser el templo de Dios. Ellos estaban construyendo ese templo, entonces tenía que ser de lo mejor. Y al final, después de 7 años, el templo fue terminado. El templo de Israel ahora había sido terminado y era de lo mejor. Mujeres, niños, jóvenes, adultos vinieron para ver este templo. Y vean, tiene unas puertas que están cubiertas de oro, tenía algunas columnas muy altas, era muy grande, era muy bonito, y todos se acercaron para ver este templo tan bonito. Y pues ya en la dedicación del templo, entonces cuando vienen todas estas personas, pues Salomón habla con Dios, le agradece por todo, y también le pide que sea él quien guíe al pueblo de Israel. Pero después de la dedicación del templo, Salomón empieza a acumular muchísimas riquezas, empieza a tener visita de personas muy importantes y a quienes él les presume todo lo que ha obtenido, pero recuerden que fue Dios quien le había dado todas estas cosas. Y no solo riquezas, él empieza a tener mucha fama entre todos los que le rodeaban, y también empieza a tener muchas mujeres. Muchas de ellas fueron para lograr tratados de paz con otros reyes o para lograr cosas políticas, cosas importantes, pero aquí el detalle es que él empieza a tener muchas mujeres que empiezan a decirle: oye, Salomón, y si ya construiste pues este templo, ahora construye también un ídolo para mí, o permíteme venir y adorar a este ídolo. Y entonces lo empiezan a jalar y a jalar, y todas estas mujeres empieza Salomón a querer agradarlas a ellas y empieza a tomar malas decisiones. Y entonces sus esposas pues empezaron a acercarlo más hacia los ídolos, y su corazón se fue apartando poco a poco de Dios. Hasta que él pues terminó también mal. Ahora él era el que adoraba ídolos también, el que los construía. Y pues tristemente así terminó Salomón, terminó al final sus días mal, separado de Dios, con un corazón enojado, apartado de Dios. Y también pues Dios decide terminar con su reinado, y ahora no pasa todo el reinado a su hijo, sino que empiezan a haber ahí algunas discusiones también políticas. Después vemos cómo entra Jeroboam y Roboam, su hijo, y lo que antes era una gran nación ahora se divide en dos, para que su hijo solamente sea rey de una de esas partes y no de todo el pueblo, de toda esa gran nación, de todo lo hermoso que antes había sido de David y de Salomón. Y chicos, ¿qué podemos aprender de esta historia? Pues primero, ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando Salomón está dedicando el templo, él hace una pregunta y dice: ¿pero Dios realmente morará en la tierra? Los cielos, incluso el cielo más alto, no pueden contenerlo. Y esa es la gran verdad. Nosotros tenemos un Dios
todopoderoso y Él no puede ser almacenado, contenido en un templo de 4 paredes. Aún la iglesia, como ustedes la recuerdan, Dios no está ahí, Dios no está contenido ahí, sino que también la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él viene a morar en nuestros corazones y Él vive ahí. Ahora nosotros somos ese templo y como tal nosotros debemos de agradar a Dios. Otra cosa importante es que mientras Salomón agradó a Dios, todo le iba bien. Él empezó a tener riquezas, las personas importantes venían a visitarle, hablaban acerca de él. Empezó a acumular muchísimo, su sabiduría fue conocida por muchas personas alrededor de él, pero también todo eso, las ganas de tener más y más, el querer acumular riquezas, el tener esa sabiduría tan grande y el tener muchísimas mujeres que poco a poco fueron apartando su corazón hacia los ídolos, eso empezó a separarle de Dios. Muchas veces nosotros también tenemos ahí ese ídolo que empieza a separarte de las cosas de Dios, o esos pequeños detalles que te empiezan a separar de las cosas de Dios. No permitas que tu corazón se vaya alejando de Él, y cuando tú sientas que estés lejos, acércate, y así como el rey David pidió perdón por lo que había hecho, tú también puedes pedir perdón y puedes acercarte a Dios, y Dios puede volver a restablecer esa amistad contigo y esa comunión. Y pues espero que durante esta semana ustedes puedan recordar que somos templo del Espíritu Santo y como tal podamos guardar ese templo para Dios. Y Dios no está en 4 paredes, así es que mientras tú tengas la oportunidad, puedes ir, puedes compartir de Él, puedes agradarle en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Y otra, las riquezas, todas las cosas que a veces te pueden apartar de Dios. A lo mejor por ahí tú tienes algún pequeño detalle que te esté apartando de Dios. Déjalo a un lado y vuelve a acercarte a Él para que tu corazón no se desvíe más y así puedas obedecerle hasta el final. Vamos a terminar en oración. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por cada uno de los pequeños. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a siempre poder confiar en ti, poder ser fieles a ti y que nuestro corazón no se aparte. Y si llegamos a apartarnos, Señor, porque muchas veces va a ser difícil, vamos a desobedecerte en algún momento, que nuestro corazón pueda venir delante de ti, pedir perdón y poder restablecer esa amistad y esa comunión contigo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, chicos, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Bye bye.